Entonces, ya no es filtración, si entramos a los mecanismos de reabsorción y secreción. Ya dejamos la filtración postada y ya entramos en lo que es reabsorción y secreción. Pero en estos fenómenos de reabsorción y secreción, si se dan cuenta, viene a ser todo el proceso básicamente de formación de orina. Así es que vamos a entrar ahí en el capítulo. No lo pasó. Sí pasó, ¿no? ¿Se pasó? Sí, Entonces vamos a empezar con una oración, ¿ya? Voluntarios, ¿alguien quiere empezar con una oración? Que alguien que no sea Samuelito. Obregón. Hablando de Samuelito. Ay, Samuel. Ya, muy bien. En árabe. Vamos a hablar. Gracias, muchas gracias por un día más. Gracias por esta oportunidad para venir y aprender más de medicina. Muchas gracias por la bendición que tenemos el doctor acá. Tenemos muchos compañeros que están listos para aprender de Dios. Gracias por cuidarnos y gracias por todo lo que nos da de bendiciones. Queremos ser bendición para los demás, Dios, queremos prepararnos bien para servir a los demás. En tu nombre oramos. Amén. Bien. ¿Dónde está Samuel? Va a tomar asistencia. Se fue al baño. Se fue al baño, doctor. ¿Quién? Acá va a estar Samuel. Ya. A ver, doctores, en esta unidad, quiero darles una pauta, como una ayuda de razonamiento que les doy en el examen que vamos a tener. La osmolaridad y el volumen intravascular de los compartimentos se va a modificar dependiendo de qué solución yo pueda usar con este paciente. Un ejemplo, no les enseñé mucho esto, pero está en Guyton. Fíjate cómo han leído Guyton, porque saben que el examen viene de lo que enseño más Guyton y tres guerras. Entonces, en Guyton, por ejemplo, ustedes van a encontrar algo que sí quiero que entiendan porque sí tiene una aplicación clínica muy importante. Por ejemplo, yo tengo aquí mi vaso sanguíneo, ¿listo? Mi célula. Entonces, yo me hago una pregunta: ¿cuánto de osmolaridad normalmente tengo acá? 300. ¿Cuánto de osmolaridad tengo acá? 300. ¿Cuánto de osmolaridad tengo acá? 300. Listo. ¿Qué pasa si yo uso una solución, en este caso, que sea agua pura? H2O. Agua pura. O lo que llamamos nosotros en la parte clínica agua destilada. ¿Listo? Sí. Y yo pongo mi vía, mi jeringa, y entra exactamente agua destilada. Agua destilada. ¿Listo? Agua, pura agua. ¿Qué pasa con mi osmolaridad? Disminuye. Ya, digamos que baje a 270. ¿Ya? Listo. ¿Qué va a pasar con el líquido o con la osmolaridad que está acá? disminuye. Disminuye. A ver, ya, bajó porque he diluido. Sí. Ya. Quiere decir que esto se ha Va a expandido. aumentar. Se ha expandido porque le entró volumen, pero al expandirse bajo la osmolaridad porque lo he diluido. Entre los dos compartimentos, que acá es 300 y acá es 270, la pregunta es: ¿qué va a pasar con el agua? ¿Para dónde va a ir? Va a ir Del plasma ¿a dónde? Al intersticial, disminuye. Ya. Por tal motivo, el agua que entró va a irse a este nivel y va a tratar de equipararse. De repente acá va a llegar a 285 y acá llega a 285. No es como que se equilibre. Pero ¿dónde se fue el agua? Básicamente del vaso de acá, el agua se ha movido al intersticio. ¿Sí? Entonces yo me hago una pregunta. Si yo, me vuelvo a hacer la pregunta, si yo meto agua destilada, agua pura en mi vaso sanguíneo, ¿qué pasa con mi osmolaridad? Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa con la expansión de volumen? Aumenta.
del líquido extracelular aumenta. Ahora, yo me hago otra pregunta. Si acá bajó a 285, ¿qué va a pasar con la osmolaridad en la célula? El agua, ¿de dónde a dónde va a ir? Sí, va Del intersticio el agua se va a ir a dónde? A la célula. A la célula. También Por tal motivo la célula se va a llenar de volumen y va a disminuir. y va a disminuir su osmolaridad para tratar de buscar un equilibrio. Otra vez, no sé si me dejo entender. En conclusión, ¿qué es lo que he logrado al meterle agua pura? Primero, que baje la osmolaridad. Sí. Segundo, que el agua, que en vez que se quede aquí, ¿dónde se ve el agua? Hace la Al intersticio. Y el agua, a pesar de que ya más o menos la osmolaridad ha bajado, a diferencia de la célula, sigue siendo baja, por tanto el agua se sigue metiendo a la célula. Entonces, cuando ustedes van a hidratar a un paciente y a alguien se le ocurre ponerle agua destilada, lo que le van a producir es edema celular. Entonces, ha pasado casos que el paciente lo hidrata con agua destilada y el paciente convulsiona. Y cuando hacen su fondo de ojo, el paciente tiene un edema cerebral. Entonces recuerden, cuando ustedes hidratan a un paciente con agua pura, le van a producir ¿qué? Edema cerebral o edema pulmonar. ¿Ya? No se sorprenda si el paciente comienza a convulsionar o pierde el conocimiento o comienza a agitarse. ¿Ya? Doctor, entonces, por sentido común, ¿qué pasaría si yo le meto una solución que no es agua destilada, doctor? Le voy a meter una solución que tiene la misma osmolaridad, es decir, es mi frasquito de agüita que tiene 300. ¿Listo? Ocurre un edema celular. Entonces, si yo tengo mi sustancia que tiene 300, ¿ya? 300, y ingresa aquí, pregunta, ¿se modificó la osmolaridad? No. ¿Qué va a pasar con el agua? Con ese litro, digamos, es un litro de agua que le estoy metiendo. Todo ese litro se mete ¿a dónde? En el vascular, se expande. Pregunta, 300, y lo mezclo con 300, ¿la osmolaridad va a seguir siendo? 300. ¿El agua va a salirse al espacio intersticial? No, porque sigue siendo 300. ¿Y el agua se va a meter a la célula? No, porque sigue siendo 300. En conclusión, cuando tú usas una solución isotónica o isosmótica a la sangre, esa solución te sirve para expandir ¿qué? El espacio plasmático vascular. Entonces, si yo tengo un paciente hipotenso que está con la presión baja y yo quiero hidratarlo para mejorar su presión arterial, ¿qué solución van a usar? ¿Agua destilada? Isotónica. ¿O una solución Isotónica. Y así te hago la pregunta que si es un razonamiento muy simple, ¿por qué cuando están en el hospital le ponen soluciones hipotónicas? O sea, suena simple, ¿eh? No, el razonamiento es lógico, pero cuando están frente al paciente, cuando preparan las soluciones de hidratación, preparan soluciones hipotónicas. Y el paciente, ¿y por qué se está dematizando sus piernas? ¿Por qué está agitado el paciente? ¿Por qué no responde el paciente? O sea, ¿listo? Entonces, las soluciones hipotónicas no son recomendables para hidratar a un paciente porque lo que vas a causar es que se dematice. Las soluciones isotónicas, sí. ¿Listo? Ahora, doctor, ¿podría usar una solución hipertónica? Es decir, una solución que tenga osmolaridad, digamos, de 500. ¿Listo? No, ahí sí Ya, ¿qué va a pasar si yo uso una solución que tenga 500 de osmolaridad? Sube la osmolaridad. Ya, hagamos un promedio, 500 más 300, 800. Quedaría 400. Claro. Ya viene 500, un litro, más 300 que tiene tu sangre, se mezclan y al final te queda una osmolaridad de 400. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con el líquido? Ahora, el líquido no es que va a salir de acá, al contrario, el líquido ¿dónde va a salir? Del intersticio va a meterse aquí. Y va a bajar que al quitarle el líquido acá, ¿qué va a pasar con su osmolaridad? Se va a concentrar más y de repente sube a 350. No sé si me dejo entender, sí. Porque le estás quitando agua. Y si tú le quitas agua, ahora esto es mucho mayor que la célula. Por tal motivo, ¿qué va a pasar? También Le vas a quitar agua y vas a deshidratar a la célula, que tampoco no te conviene. Hay un caso que mucho error cometen algunos médicos, que es la corrección del sodio. Cuando vienen por hiponatremia, le suben el sodio rápido, le meten, hay que poner una solución hipertónica para mejorar el sodio. Y en eso se les escapa la mano, se les fue, y lo que hicieron era disminuir o deshidratar a la mielina. Y hay una enfermedad que se llama la mielonitis pontina, que se da por el uso de soluciones hipertónicas. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Listo? O sea, ese concepto tenga. Ahora, vamos al concepto. ¿Qué pasa si uso una solución hipotónica? ¿Qué pasa con la osmolaridad sanguínea?
Ahora sí, Disminuye. si uso una solución hiposmótica o hipotónica, ¿qué va a pasar con Disminuye. la osmolaridad sanguínea? Disminuye. ¿Listo? ¿Qué pasa si uso una solución hipertónica? Aumenta. Ahora, ¿qué pasa con los volúmenes? Escuchen bien esto, del espacio intracelular y el espacio extracelular. Ahora, analizar con esto, solo díganme volúmenes, ¿no? Por si acaso. ¿Qué pasa si uso una solución que es agua destilada? ¿Qué pasa con los volúmenes en el espacio extracelular y en el espacio, perdón, intracelular y en el espacio extracelular? Aumenta. Intracelular No, aumenta. hagamos. Sí. ¿Sí? Porque hemos dicho que aumenta aquí Claro. Y también en y la aumenta aquí. ¿Listo? Sí. Con agua destilada, pura. Entonces, aparte que baja la osmolaridad, se expanden ambos compartimentos. ¿Sí? Porque por ahora hemos dicho que se produce edema celular. ¿Listo? ¿Qué pasa si uso una solución isotónica? ¿Qué pasa con el espacio No se intracelular? mantiene. Es normal. No se Normal. ¿Y el espacio Aumenta. extracelular? Aumenta. 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 ¿Por qué? Porque le estás Porque metiendo le estoy volumen. Claro, le metes volumen. No sé si me dejo entender. Porque ¿cuánto le hemos metido? Un litro. ¿Dónde se ve ese litro? Tiene que expandir algo. Claro. ¿Qué está expandiendo? Al vaso sanguíneo. Pero el vaso sanguíneo es parte del extracelular. Extracelular. Entonces, si la pregunta les dice, ¿qué pasa con el extracelular? El extracelular se expande, pero el intracelular se mantiene Claro. normal. ¿Listo? Ujú. ¿Qué me conviene? Para no le afecta a mi célula. Y doctor, ¿y qué pasa si uso una solución hipertónica? ¿Qué va a pasar con mi espacio extracelular y con mi espacio intracelular? Extracelular aumenta Y El extracelular aumenta y el otro disminuye. y el intracelular Disminuye. disminuye. ¿Sí captan ya el Sí, sí. razonamiento? Ya está. Si han captado ese razonamiento, van a responder algunas preguntas. En todo aumenta el extracelular entonces. Claro, le estás metiendo volumen. Claro. Ya, le estás metiendo volumen. ¿Listo? Muy bien. Solamente porque en Guyton mencionan bastante sobre eso. ¿Ya? Soluciones hipertónicas y cetónicas. Ah, me olvidaba. Solamente para diferencias lo que es hipertónico. ¿Qué diferencia hay entre una solución isotónica e isosmótica? Son dos palabras diferentes. ¿Ya? Parecen iguales, pero son diferentes. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. ¿Ya? Voy a hidratar a mi paciente, doctor, con una solución que tiene 300. Voy a hidratar con una solución que tiene 300. ¿Eso que son? Osmótico. Osmóticos, vamos a llamarlos primero. ¿Ya? Isoosmóticos. Listo. Doctor, este de acá es cloruro de sodio al 0.9%. Y este es dextrosa al 5%. Ya está. Ambos tienen la misma osmolaridad. Este con cloruro de sodio y este con dextrosa. ¿Ya? Los mismos solutos. Osmóticamente iguales. Listo. Cuando yo lo voy a colocar a mi vaso sanguíneo, que está aquí, y voy a conectarlo así, y va a entrar, ¿qué significa? Que este cloruro de sodio va a entrar y va a mantener la osmolaridad. Por tal motivo, ¿qué hace con el vaso sanguíneo? Lo va a expandir, nos hemos quedado, y ahí nomás se va a quedar, porque no va a salir al intersticio, porque sigue siendo la misma osmolaridad. Por tal motivo, aumenta la presión arterial, mejora el tono vascular. Tono. Cuando mejora el tono vascular se llama también una solución isotónica. O sea, toda solución isosmótica que mejora la presión es una solución isotónica. Tono, porque mejora el tono vascular. Doctor, la dextrosa, también le voy a meter dextrosa, pero hay una diferencia, que cuando entra la dextrosa se va a metabolizar. ¿Qué te va a quedar? La glucosa se metabolizó. ¿Qué te va a quedar? Solo volumen. Agua. Y va. Pregunta, ¿te va a expandir el vaso sanguíneo? No. Entra, es la misma osmolaridad, solamente que en tu organismo el cloruro de sodio no se metaboliza. La glucosa sí. Por tal motivo entra la glucosa y tu cuerpo lo va a usar o lo va a almacenar. ¿Y qué va a quedar? Agua. El agüita. ¿Va a expandir tu vaso sanguíneo? No, porque al bajar la osmolaridad se va a ir al intersticio y el intersticio se va a ir a ¿dónde? A la célula. ¿Y se va a expandir tu vaso sanguíneo? No. A lo contrario, puede que pierdas más volumen, ¿no? Y si se expande va a ser muy mínimo. Por tal motivo no se le considera una solución isotónica. Es isosmótica, pero no es isotónica. ¿Notan la diferencia?
Isotónica es aquella que te expande el volumen, va en la parte vascular, y en este caso es una reacción isosmótica, más no es isotónica, porque no te sirve para expandir volumen. Nadie se le va a ocurrir hidratar a un paciente con dextrosa 5%, a pesar que tenga la misma osmolaridad, por si acaso. Ya está. Pero ambos son isosmóticos. Ambos son isosmóticos porque tienen la misma osmolaridad sanguínea. Pero al momento de cumplir su función, este sí se conserva y este se metaboliza. Por tal motivo, lo que te va a quedar es agua. Y es lo mismo que el problema que tuvimos anteriormente. Si le metes agua, vas a producir edema. ¿Listo? Doctor, entonces la dextrosa solo se usaría en casos que no hay hipovolemia. La dextrosa se usa... No, la dextrosa es para darle calorías a un paciente. Por ejemplo, el paciente no va a comer. Hoy día no le voy a dar nada de comida, pero necesito darle glucosa. Por lo menos para su cerebro, ¿no? ¿Y si está hipoglucémico y hipovolémico? Claro, por eso, si está hipovolémico, Primero expandes el volumen. Y después la dextrosa para darle... Ahora, la dextrosa no le va a dar sola, porque tú sabes que si le meto dextrosa, ¿qué va a pasar con la glucosa? Se metaboliza y ¿qué te va a quedar? Agua. Y lo que vas a producir es edema. Entonces, a estas soluciones siempre le metemos electrolitos para que no se vuelva una solución que cause edema. ¿Me dejo entender? O sea, nunca, pero no sé por qué los cirujanos se hacen eso. Se mete dextrosa pura. Nunca se hace eso. ¿Ya? Si ven en el hospital de rotaciones, digan, doctor, ¿por qué le está poniendo dextrosa al sol? Eso puede causar edema cerebral o edema celular. Lo va a mirar. ¿Qué sabes tú? Puede ser. Pero si ustedes están en lo correcto, ya, doctor, en la literatura, porque eso está ¿cómo se llama? En Guyton. No se recomienda, no se debe dar. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Muy bien, bajo este ítem de recuerdo, porque sí necesito espero que lo hayan leído, porque sí está en Guyton, muy detallado con gráficos todavía. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, vamos a entrar a esta unidad donde vamos a hablar de la parte de reabsorción y secreción. Nuestro objetivo, doctores, es de que una vez que ya hemos filtrado, ya conocen los mecanismos y todo lo que ya de depuración, todo, ya tenemos la cápsula de Bowman, ya tiene el punto de partida de la orina. Sí. Se va a ir al primer túbulo, que es el túbulo proximal, y de ahí se va a la sala de higiene, el túbulo distal y al final el colector. Y en cada recorrido, doctores, pasan fenómenos muy curiosos y cada sustancia va a cumplir una parte fisiológica interesante. ¿Ya? Entonces vamos, solo como repaso, recordarán que nosotros filtramos aproximadamente 180 litros al día, que equivale a 125 litros por minuto, y orinamos 1 litro a 2 litros, ¿no? Que debe ser casi el 1% de lo que ha filtrado, nada más. Un dato que tienen que recordar, que el pH de la orina, el producto final, el pH de la orina va a ir de 4 a 8. Doctor, de 4 a 8, sí, de 4 pH, 4 pH 8. Otra literatura dice de 4.5, otra dice de 5, pero la literatura más baja y sí es verdad, 5 de la orina muy ácidas. ¿Ya? Ahora, el plasma, nuestra sangre siempre tiene 7.4. Plasma, intracelular es menor. Por tal motivo, doctores, todo este fenómeno de pasar por reabsorción y secreción, mi objetivo, doctores, es de que se conserven los valores normales, tanto de electrolitos en mi sangre, como de agua y como de la parte de ácido base, que son bicarbonato y los riñones. O sea, necesito que mi cuerpo esté equilibrado. ¿Quién se va a cargar de eso? Los riñones. ¿Ya? Para esto va a haber varios fenómenos que se va a hacer. Miren, por ejemplo, mi glucosa normalmente va de 70 a 110, nuestra glucosa normal, pero en la orina debe haber 0. Absolutamente nada de glucosa. ¿Listo? No debe haber nada. Doctor, entonces, si yo encuentro glucosa es porque algo está mal. O tienes mucha glucosa en tu sangre, que estás filtrando mucho y algo. Es como que has superado tu capacidad de reabsorber. Yo reabsorbo, pues ya me cansé, he llegado a mi top. Sigue habiendo más glucosa, ya, pues, como ya no puedo, que se vaya eliminando. Entonces los diabéticos, por ejemplo. Pero hay enfermedades en las cuales, yo no soy diabético, pero orino glucosa. Entonces me hago una pregunta, a ver, para que yo orine glucosa con mi glucosa, o sea, glucosa normal, quiere decir que uno de los recaptadores de glucosa en los riñones no está funcionando. Claro, es como que el filtro y supone que todo tiene que regresar.
Pero si ese transportador no está funcionando bien, ¿qué va a pasar? No se resuelve. No se resuelve, lo tienes que orinar, lo vas a eliminar. Hay patologías que van a hacer ello. Y hay fármacos que también producen ello. El sodio, que normalmente es de 140 más menos 5, nuestro riñón lo puede dar tan diluido, porque estoy con una hiponatremia, o lo puede dar tan concentrado porque te fuiste. Me gustaría que un día todos así coman algo bien salado y le damos la concentración. Papitas saladas, ganchitas saladas para alguna familia. ¿Ya? Entonces, y si hacemos un estudio, se van a dar cuenta que la concentración de sodio en su orina es tan alta y para que se logre mantener un sodio adecuado en su plasma. O sea, hasta ese nivel trabaja la riñón. O sea, es muy exacto, muy matemático. Por tal motivo, el curso es de matemática. No. Muy poco tiempo, ¿no? Matemática. Doctor, yo reprobé Tiene matemáticas. que practicarlo, lo siento. No, es que, o sea, Va a venir la época en la cual ya no va a haber ni wifi, ni sitios celulares, nada. Todo va a depender de nosotros. pero no vamos a estar contra el tiempo. Doctor, yo gané concursos de comunicación, no de matemáticas. O sea, ya podemos tener Yo la problemas. verdad me siento muy bendecido en mi generación por muchas cosas. Yo también. No, Entre ellas la ¿sabes calculadora. por qué les digo? Yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto qué es un cassette? Sí. Ya. ¿Han grabado alguna vez una canción con un cassette? No. Sí. Yo me acuerdo en computadoras, para mí me parece muy llamativo. Ustedes han visto que ustedes manejan USBs. Había discos, CDs, Ya no había. había unos Los cassettes. unos Ajá, cuadraditos sí. que almacenaban solamente 1.4 megabytes nada más. Pero antes había unos disquetes así. Unos cuadraditos. grandotes, Ajá. que De vinilo. te almacenaban casi nada, ¿no? Entonces, y uno va viendo cómo va. Bueno, nosotros no conocíamos las computadoras. Cuando yo estaba en primaria ni siquiera sabía que era una computadora. Nada, ni siquiera lo veían. Entonces, es curioso cómo la generación fue cambiando. Nosotros para tener libros nos peleábamos entre compañeros para ver quién se robaba el libro primero de la biblioteca. Y desaparecía el libro porque yo hacía convenio con mi compañero y decía, ¿sabes qué? Tal día, a tal hora yo voy a entregar el libro y a tal hora tú vienes y lo vuelves a sacar. ¿Me dejo entender? Para que ese libro no pase a manos de otros. Entonces, usted tiene una facilidad muy interesante de la tecnología, pero también es su arma en contra. ¿Por qué? Porque la tecnología, básicamente, doctores, no les permite desarrollar su capacidad de razonamiento. Porque les da todo muy rápido. Es el proceso de cómo sucedió este fenómeno, ¿no? Es como, por ejemplo, en mi hospital yo tengo muchos residentes que ya, dime cuánta depuración tienen. Ya, ¿cuánta es depuración? Ya, ¿qué fórmula aplica? Tal fórmula, entonces depuración. Ya, explícame qué es la depuración. Bueno, sé que cuando está en valor tal, eso es normal, eso de acá es normal, eso sí, pero ¿cómo es que sale esta fórmula? ¿Cómo la dedujeron? ¿Qué pasó? No sé otro, yo solamente le digo el resultado. A mí no me interesa que son muy prácticos en realidad, pero cuando tú no entiendes el fenómeno, nunca vas a entender la enfermedad en su amplitud. Ahora, ustedes son la generación de lo más rápido, y eso es correcto. A más fácil sea el proceso de aprender, ustedes están más cómodos. Pero si ven que el proceso de aprendizaje se hace más tedioso, más lento, como que los estresa. ¿Sí? O sea, eso es lo que veo. Quieren las cosas más rápidas. Lo otro que yo te decir, Ricardo, mira, te he hecho un video donde te vas a ver en 3D cómo se mueve el corazón y se contrae las aurículas, cómo circulan. ¿Qué es una valvulopatía? Mira cómo la valvulopatía se mueve. ¿Me dejo entender? Algo práctico, un video. Doctor, quiero ver un video de YouTube donde está una clase muy bonita. Lo he escuchado y lo he entendido. Sí, está fácil, doctor, yo lo he entendido, está muy fácil, pero nunca están aprendiendo porque lo fácil, el cerebro nunca lo aprende. El cerebro solamente aprende cuando es complejo. ¿Listo? ¿Cómo así? Cuando el conocimiento lo han razonado y lo han entendido y lo han enseñado ustedes, ahí recién van a aprender. No se aprende por haber escuchado un video o haber grabado mi clase. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean que les falta muy poco tiempo para el examen, lo que van a querer es saber esto. Y va a ser tan rápido lo que van a escuchar. Sí, ya lo entendí. Sí, pues lo he captado. Y eso es lo que ha dicho el doctor.
pero cuando llega un momento de razonarlo, es diferente, porque solamente se puede razonar lo que tú has asimilado como parte tuya, no lo que has memorizado, por si acaso. Así es que, doctores, tienen que esforzarse más. No, pero con el tiempo. Ah, por cierto, ¿cuántos van a dar el examen del ENSIP? Levanten la mano. Doctor, apenas hizo examen y me pide que dé otro examen de 100 preguntas. Pero Porque el examen es el primero de... ese es el primero. Ya. Yo les aconsejo que lo den todos. Ya. No interesa la nota que saquen. Un punto más. Necesito que lo den todos. Todos. No hagan lo que querían hacer sus compañeros de sexto año. A ver, con sus compañeros de sexto año, ¿cuál? Doctor, es para tercer año porque me registré. No, el examen simulacro del CIP. Del 1 de diciembre. El 1 de diciembre va a haber un examen simulacro. ¿Quiénes van a dar el Está en examen el grupo. simulacro? ¿Y por qué no todos? Porque desaprobé su examen, doctor. Pero no les estoy diciendo que estudien para el examen. Vayan y den el examen. Para quedar en el último puesto, doctor. Doctor, ¿cómo es la modalidad? Son en pareja. Sí, es en pareja. Es en pareja. O sea, de dos en dos. ¿O no? Los puntajes suman. Eso sí, o sea, el examen es individual, pero los puntajes de dos personas pueden sumar para ver si es que llegan a un top. Un promedio más alto. Bueno, al final en la competencia real es cada uno defiende su propio juego. Claro, cada quien representa su propia nota. En el SIP original, es mi nota y soy yo 10 puntos. ¿Qué ganas tú promediando con tu compañero que sacó más nota y tú menos? Es una fantasía como decir, sí tengo, no pues, o sea, cada uno es individual, ¿sí? Les aconsejo que lo den porque ya se ha demostrado que a más exámenes den ustedes, más posibilidades de mejorar van a tener, siempre y cuando ustedes detecten sus puntos débiles, ¿ya? Así es que mi consejo es que lo den y no estudien para este examen. Si van a estudiar para ese examen del simulacro que viene, no es mi consejo es el doctor, pero ¿por qué? Porque el primer paso de este examen es saber qué tanto su capacidad de recordar lo que estudiaron está ahí. ¿Me dejo entender? Porque si ustedes van a dar un examen porque memorizan las cosas, van a seguir engañándose. ¿Me dejo entender? Este tipo de exámenes no depende de qué capacidad de retención tengas, depende de cuánto de capacidad de retención a futuro puedas tener. ¿Ya? Si es que den el examen y vean el resultado, nada más. Les va mal, pues ¿qué van a hacer? O sea, es como que quiero demostrar que nunca que soy bueno. Es que nunca va a pasar eso. O sea, siempre tenemos cabizbajos y subidas y bajadas. Aquel médico que diga que nunca tiene una bajada, eso es mentira. Todos hemos tenido bajadas. Estamos acá no tan buenos. Y eso me recuerda mucho yo cuando postulé a la universidad. Uno acaba el colegio y dice, yo soy primer puesto. Y tú crees que eres bueno. Vas a la universidad, por ejemplo, en Arequipa, en San Agustín, y das tu examen y dices, bueno, soy primer puesto, puedo ingresar. Y del ranking de los tantos estás en el puesto, ni siquiera cuentas tu nombre. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. En la quinta recién ahí está tu nombre. Entonces tú dices, ¿y qué pasó? No sé si me dejo entender. Tú crees que eres bueno. Pero cuando pisas una realidad, asumes un nuevo rol y dices, tengo una nueva meta que y me tuve que preparar un año. Y ahí es donde ya ingresé. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? ¿Qué me hubiese pasado si hubiese pensando que era bueno porque acabé primer puesto en el colegio? ¿Me hubiese esforzado? No. Eso es algo que les va a pasar a ustedes. Ustedes puede que estén sacando muy buenas notas porque tienen buena memoria, pero no significa que sean buenos recordando el conocimiento a largo plazo. Entonces, este examen que les ayude a ustedes a recordar, a ver cómo está su nivel de conocimiento a largo plazo. Esto me enseñaron, pero no me acuerdo. Ya, entonces, algo está yendo mal. Al siguiente examen que van a dar, porque el próximo año que ustedes van a entrar, hemos modificado un poco la currícula con ustedes. Se les va a dar un curso que es preparado al ciclo, tanto en el ciclo que viene y después. Se les va a dar tips de cómo resolver. ¿Ah? ¿Otro crédito más? Claro, tiene sus créditos. ¿Ya? Y entonces ahí se les va a preparar y van a dar más exámenes. Entonces, un punto de partida que sí este examen. No se escapen del examen. Descuenten la semi y que pongan ahí. Conozcan su realidad. ¿No puedo sacar la
¿Ya? Doctor, no solo Que le es segundo escuchen, año, es que le tercero escuchen. también, ¿no? ¿Ah? Es tercero también, ¿no? Tercero. No, es que el ENSIM es tercer año. Solamente que ustedes van a dar simulacro y el próximo año se los va a preparar. Este simulacro es solamente para segundo. Debe ser voluntario, Es para profesor. todos. Para todos. Uy, contra lo. Muy bien, así que doctores, repito, dejen el examen. Creatinina, doctores, nuestro valor es 1 y nuestro orina lo puede concentrar a tal cantidad. Desde ahora les digo, doctores, que existe lo que llamamos el síndrome urémico. El síndrome urémico es cuando tu cuerpo se intoxica de tanta cantidad de urea que causa un trastorno que le llamamos la encefalopatía urémica. Hay un trastorno que No se tengo llama batería, pericarditis urémica, hemorragia digestiva urémica y trastornos de la coagulación de urea. Entonces la urea es tóxica. ¿Ya? Gracias a vuestro riñón, la urea se mantiene en valores normales, que va de 20 hasta 30, 35. Pongámosle 15. Entonces, doctores, si un paciente tiene urea elevada, ¿qué significa? Que probablemente su riñón no está funcionando bien, no está eliminando. ¿Y qué pasaría si me sale la urea? La urea es normal hasta 30, me va a salir una urea de 100 y la creatinina me sale en 0.5. ¿Cuadra o no cuadra? No, ¿por qué? Lo normal Porque se supone que tengo falla renal, no tengo creatinina normal. Pero sí se van a encontrar con pacientes que tienen creatinina normal con urea elevada. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? consumo excesivo. Doctor, usted nos ha engañado, me está diciendo que riñón, urea, ¿sí? Pero ¿de dónde viene la urea? El consumo de las proteínas. Ya, del metabolismo de las proteínas. ¿Qué patologías podrías tú a pensar que podrías tú metabolizar tanta proteína rápidamente? Hay una patología, de ahora sí les voy a decir, porque ya entiendo que ya lo vayan captando. Si bien esto no va a examen, pero nos va a ayudar mucho a entender algo que quiero que capten. Es que la urea también se puede elevar con creatina normal. Y eso lo van a ver, doctores, cuando un paciente tenga hemorragia digestiva. ¿Cómo así? Cuando tengo una hemorragia digestiva alta, la sangre va a entrar a mi estómago con un pH de 7.1, un pH de 1. ¿Qué va a pasar con mi sangre? A ver, agarremos un pH de 1 o 2 y le meto sangre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi sangre? Se acidifica. Disminuye el ¿Has pH. visto la sangrecita? Sí, Que sí. le puede comer a veces sangrecita. Ya, ¿verdad? sí. ¿Qué color es? Medio oscuro. Medio Negro. Negro. Sí. O sea, por eso digo, a ver, hagan la prueba. No sé si o en un laboratorio consigamos ácido y le echan sangre y se va a poner un color medio negro. Melena. Que se llama melena, ¿no? Ah, Pero claro. si va por la vía digestiva y se metaboliza, se pone más negro como brea. Entonces, a eso le llamamos melena, que es la digestión de la sangre. Lo que sucede es que en el proceso que va bajando por el intestino, duodeno, yeyuno, ileum, ¿qué creen que va a hacer el duodeno, yeyuno, ileum? Va a reabsorber componentes de esa sangre y uno de ellos se llama urea. Entonces, si usted le llega a un paciente que viene con una urea de 200 y la creatina es normal y ven que está medio pálido y ven que está medio hipotenso, pero todavía no ha hecho nada de hemorragia, ni siquiera ha vomitado sangre, ni siquiera ha hecho melena, nada, pero lo ven así, ¿qué sospecharían? Que probablemente está sangrando internamente, que se refleja en el laboratorio, pero todavía no lo está eliminando. Porque ¿cuánto demora el tránsito en llegar hasta el que han hecho digestivo? A ver, ¿Cuánto demora el tránsito intestinal desde que está de su estómago hasta que es eliminado? hasta 3 días, 3 a 7 días. 3 a 7 días. 3 a 7 días. 3 a 7 días. No, 3 a 3 a Pero lo normal, ¿cuánto? O sea, desde 3 un día más o 2 días más. O sea, me están diciendo que O sea, 3 a 4 horas, básicamente yo 5 como- días. y lo que he comido hoy día, de acá a 3 días recién va a bajar. No. O sea, es la cantidad que puede retener máximo. Claro, porque 3 a 4 horas es en el estómago. Hasta 3 3 a 4 horas. 3 a 4 horas en el estómago. Sí. No, el estómago es media hora. A ver, si yo tomo mi desayuno a las 7 y voy a almorzar a la 1, han pasado El vaciamiento 4, 5, 6. pasó por el del yuyu. Pero ese es un reflejo gastrocólico. Ya, por eso te digo. Entonces, si yo como a las 7 de la mañana,
ya entra, se almacena. ¿Hasta cuánto tiempo va a estar ahí? En el Y en el estómago. estómago. En el estómago, No, 40 minutos. Bueno, según lo que me dijeron, 2 a 3 Depende horas. si son proteínas, si son carbohidratos, Ya. lípidos. Ya está. Pero normalmente, ¿cuánto tiempo está ahí? Yo por lo Porque que vi, de ahí 2 tiene que bajar al intestino y ser reabsorbido. yo por lo que vi 2 a 3 horas. 3 horas. Sí, 2 a 3 horas. ¿Seguro? Cuando ustedes almuerzan, después de 3 horas sigue su barrita así todo. Ah, bueno. El residuo del anterior comida, ya eso es lo que... Oye, ustedes han hecho oficio digestivo, ¿no? Sí, doctor, sí, eso nos dijo. No, ¿qué han leído ustedes? Ah, A ver, yo les digo una cosa. Moro. Nunca digan, que, cuando vayan al hospital, nunca digan el doctor dijo esto. Se los van a comer vivos. Van a decir, ¿qué? ¿Y qué libro has leído? Van a decir, ¿qué artículo has leído? Moro. Tienen que ser un libro, ¿ya? No digan el profesor, porque a veces el profesor no les interesa. Porque ellos le van a decir, el profesor se puede equivocar. Todos los profesores nos podemos equivocar, pero la bibliografía no. Así es que tienen que tener un sustento. Por eso para mí es importante que lean Guyton de 3 de Arthur. Bueno, igual a los que les gusta. Pero lo que quiero que entiendan, doctor, es que la digestión de la sangre aumenta la urea, ¿ya? Y hemos tenido muchos casos de pacientes que nos han venido por mareo y debilidad sin haber vomitado sangre ni haber hecho deposiciones oscuras, solo con eso. Qué extraño, ¿no? Algo te ha caído mal, no sé, doctor, me siento mal. Le tomamos la urea creatina, la creatina sale 0.8 y la urea sale 200. Y nos preguntan un ratito, algo no cuadra acá. El laboratorio, puedes volver a repetir, te has equivocado. No, doctor, sigue siendo 200. Y de repente el paciente mira, es verídico, les ha pasado. Señor, usted está bien, no le hacen caso, vaya a su casa. Están saliendo por la puerta del hospital y pum, y se caen al piso. Y los traen en camilla y hay hipotensos, chocados, y al rato, pum, hacen la menea. Entonces, laboratoriamente ya se pueden anticipar. Por eso, grábense muy bien. La urea no solamente se le da por problemas renales, también por trastornos de metabolismo y sangrado. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, en conclusión, doctores, lo que vamos a ver nosotros es cómo se dan todos estos fenómenos de reabsorción, quiénes van a intervenir, qué formas de intercambio tenemos entre los compartimentos de la luz tubular, entre las células tubulares, el intersticio y el vaso. ¿Ya? Vamos a ver todos ellos. Por si acaso, vamos a ver qué bombas, y recuerden que la bomba más importante es el potasio de teasa, que merece un transporte activo. Y los transportes activos secundarios vendrían a ser los cotransportadores que dependen del gradiente de sodio que vamos a ver ahora. Ahora, no solamente va a pasar por la célula, sino también va a pasar en el espacio intercelular o transporte paracelular, también conocido, que vamos a ir viendo nosotros. ¿Ya? ¿Listo? Y hay receptores y hormonas que van a actuar principalmente al final del túbulo distal y el túbulo colector, que vendría a ser la regulación regulada fina por hormonas, porque tu cuerpo tiene que detectar si tienes la cantidad adecuada de agua, la cantidad adecuada de sodio o de potasio. Si lo tienes, bien, pero si no lo tienes, necesito las hormonas para que se haga una regulación fina. Entonces tenemos dos vías, paracelular y transcelular, ¿ya? Transcelular y paracelular. El transcelular normalmente necesito yo de transportadores o canales. No es tan fácil pasar por la membrana. Imagínense, el sodio tiene carga positiva, el potasio tiene carga positiva, el cloro tiene carga negativa y la membrana es lipídica. O sea, bien difícil, ¿no? El agua tampoco no va a poder pasar. Entonces, lamentablemente no pasa tan fácilmente, a excepción de quién. El CO2, por ejemplo. El CO2 pasa como en su casa. ¿Listo? El CO2 se transporta como en su casa. Y el oxígeno también se puede transportar. Entonces, pero hablando netamente de electrolitos y agua, es bien difícil. Por tal motivo necesito de canales, ¿ya? O cotransportadores. Por vía paracelular, doctores, es una vía muy interesante, pero es una vía que me ayuda a mí básicamente por arrastre. A ver, imagínense que meto solutos. ¿Qué pasa con la orina a este nivel? Repito, meto sodio, meto potasio, meto glucosa. ¿Qué pasa con la osmolalidad a este nivel? Aumenta. Aumenta o disminuye.
Disminuye. Meto sodio, meto Ah, potasio, disminuye. cloro, meto. Este es el vaso sanguíneo. Meto solutos. ¿Qué pasa con los moléculas? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué pasa con los moléculas de nivel? Aumenta. ¿El agua a dónde va? De menor osmolaridad a mayor osmolaridad. O sea, se genera una fuerza de atracción osmótica que va a querer que el agua pase de aquí para acá. Pero como tenemos la mala suerte de que no en todo lugar tenemos acuaporinas, el agua va a querer pasar. ¿Por dónde creen que se va a meter? Paracelularmente en ciertas células, en ciertas partes de los túbulos, y se va a entrar con presión, como si fuese un río, un huaico. Y como todo huaico, ¿qué hace? Arrastra. ¿Cuántas hojas? Entonces es un transporte por arrastre, se llama. ¿Quiénes van a pasar por acá? Sodio también, aprovechando el sodio, se mete y el sodio también se mete ahí, pero ahora el potasio, el cloro y el carbonato. Son esos electrolitos que básicamente, o esas moléculas que van a pasar por arrastre. Repito, entra sodio, entra potasio, entra cloro y carbonato. ¿Ya? Entonces es otra manera de transporte. Se llama transporte por arrastre. ¿Ya? Transporte por arrastre. Es un mecanismo paracelular. ¿Qué dijo sodio? ¿Ya? Miren, listo, moléculas que van a pasar para hacer plan celular, se llama eso. Y tengo el otro mecanismo que es el mecanismo paracelular, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora, lo interesante, doctores, es de que yo necesito esta bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Cuál es el propósito de esta bomba? Solo tiene un solo propósito: crear una gradiente de sodio. Saco sodio y meto potasio. Y al sacar el sodio, es tan poco el nivel de sodio que tengo acá, y acá tengo mucho sodio, porque mucho que la orina que se está formando en el túbulo proximal, ¿cómo es? Isoosmótica, porque es lo mismo que plasma. ¿Sí? Hemos quedado. ¿Cuánto de sodio debe haber acá, más o menos? Si es igual, 140 miliequivalentes por litro. Más o menos 5. Más o menos 5. Ya, pero es igual, porque hemos dicho que cápsula de Bowman es isosmótico, o va a la tubo proximal, sigue siendo isosmótico. Por tal motivo, acá es 140. Pero como mi bomba sodio-potasio que se encargó de sacar el sodio, se genera una gradiente. Claro. Entonces el sodio va a querer de donde está más concentración a donde hay menor. Quiere pasar, pero no puede, porque no tiene no hay un canal o un transportador. Necesita un canal o necesita un cotransportador. Por tal motivo, ahí este de acá es un transportador activo, y si hay un canal, perdón, una bomba o un cotransportador externo, sería un transporte activo secundario. ¿Ya? Tenganlo presente eso. Muy bien, vamos a ver. Observen. Para suerte nuestra, el sodio, bueno, no sé si suerte, pero el sodio solamente se transporta cuando se une con otra molécula. Por ejemplo, acá vamos a tener el sodio, nuestro cotransportador, y el sodio solamente va a pasar si se une a otra molécula, que en este caso puede ser glucosa, aminoácidos, lactato, ¿listo? Fosfato también, ¿no? Si se une con ellos, recién pasa. Si no se une, doctores, ¿qué pasaría si tengo un paciente que tiene hipoglicemia? Niveles bajos de glucosa. No pasa el sodio. Por tal motivo, el sodio va a decir: quiero pasar. Va a pasar, pero menos. Y si tengo un paciente que tiene hiperglicemia, va a pasar mucho más. ¿Listo? Se modifica en función de las concentraciones. Miren, necesito de los dos puntos para que puedan pasar y pueda ingresar básicamente el sodio con algún otro molécula. ¿Ya? Entonces, acá están los más comunes: glucosa sodio, aminoácido sodio, fosfato sodio y lactato sodio. ¿Ya? Entonces, y existe otro que es hidrogenio sodio. ¿Ya? Pero ese no es cotransportador, sino es contratransportador. O sea, es decir, ingresa un sodio y ¿quién sale? Hidrogenio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya, ahora sí. Vamos a hablar de la glucosa, y ahí ustedes mencionaron de aquí. Vamos a darle un nombre a ese cotransportador de sodio-glucosa. Le vamos a llamar
SGLT2. ¿Se acuerdan que les dije, doctor, puede haber una persona que tenga glucosa normal y que orine glucosa? Sí. Es porque este transportador se ha lesionado. Por tanto, si no funciona, no ingresa glucosa. Y si no ingresa glucosa, esa glucosa que va a pasar, lo vas a orinar. ¿Listo? Doctor, hay fármacos para la diabetes que inhiben eso, ¿no? ¿Para qué? Sí, inhibidores de los SGLT2 se llaman. Estos inhibidores, sí, tiene lógica, ¿no? O sea, si quiero bajar la glucosa de la sangre de una persona, inhibo la reabsorción. Pero hay un pequeño problema ahí, que al paciente le va a hacer orinar glucosa. Y hacer orinar glucosa lo hace propenso indirectamente a infecciones urinarias, lo hace propenso a otro tipo de trastornos metabólicos. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Pero bueno, eso ya lo veremos en clínica el próximo año. Ahora, SGLT2, ¿listo? Miren, observemos. Entonces, ingresan los dos, ¿listo? Ingresa tanto glucosa como sodio. Una vez que ha ingresado la glucosa con el sodio, ustedes saben muy bien que el sodio se va a eliminar por la bomba sodio-potasio proteasa. ¿Listo? Y se elimina bomba sodio-potasio proteasa y la glucosa va a ingresar mediante un transportador llamado GLUT2. ¿Ya? GLUT2. ¿Listo? Acá está, GLUT2. ¿Listo? Entonces, eso es el resumen. O sea, no nos complicamos la vida. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hay un fármaco que inhibe a este nivel y hay otro fármaco que inhibe a este nivel. ¿Cuál es el objetivo? No reabsorber glucosa. Que quede claro para el aprendizaje de ustedes. Acá viene la parte que no les gusta mucho. Lo que le llamamos el transporte máximo. ¿Otro qué es eso? A ver, les pongo la siguiente disyuntiva y ustedes me van a decir. Un problema existencial. Listo, vamos. Por ejemplo, ¿cuánto tengo acá de glucosa? 100, ¿sí? 100 miligramos por decilitro. Que equivale a decir miligramos por ciento. O que equivale a decir ¿sí? Una sola miligramos por ciento. O que equivale a decir a 100 miligramos en 100 mililitros. O sea, 100 miligramos en 100 mililitros. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ya? Muy bien, sí, por lo menos. ¿Ya? Entonces, 100 miligramos por decilitro es igual a miligramos por ciento y es igual a miligramos sobre 100 mililitros. Es importante que sepan esto, porque cuando hagan hidroterapia, cuando hagan el curso de shock y hipotensión, hay un curso que van a llevar, creo, en cuarto año o quinto año, que es solamente manejo de shock y hemodinámica, señor. Ustedes tienen que saber muy bien esto. ¿Por qué? Porque cuando preparen las soluciones de corrección de shock y la parte hemodinámica, ustedes tienen que definir cómo se hace la proporción que van a aplicar. Entonces, si no saben que miligramos por decilitro es lo mismo que miligramos por ciento, miligramos a 100 litros, cuando usen las ampollas de solución tienen que también saber eso. Así es que desde ahora necesito que vayan practicando. Algo que deberían haber hecho en química. ¿Listo? Pues damos a Dios, solamente es un repaso. Ya, a ver, doctores, si tengo 100 miligramos de... ¿Listo? Entonces yo me hago un razonamiento y digo lo siguiente. Se supone que cuando yo filtro, ¿cuánto debe haber acá? 100 miligramos por decilitro. ¿Listo? Entonces vienen mis vasos rectos y se supone que como es una sustancia tipo B, debe ser reabsorbida en su totalidad. Por tal motivo, acá debe ser 0 y esos 100 se van a reabsorber. Entonces surge una pregunta, doctor, ¿habrá un tope? O sea, ¿habrá como decir, si acá fuese 200, 300, 400, 500, 600, ¿podrá? Los 100 creo que sí. 200 podrá, 300 podrá, o habrá un tope de reabsorción. ¿Me dejo entender? Que de repente llego a ese tope ya, pues ya no puedo más, pues, ¿no? Ya no puedo reabsorber más.
Y lo que no se pueda resolver, ¿qué va a pasar? Se elimina va a por la eliminar. orina. Entonces, ese punto, que es el transporte máximo de glucosa, es el que tengo que definir en cada persona. ¿Listo? Ahora vamos a la siguiente razonamiento. ¿Ya? Les hago una pregunta muy interesante. ¿Qué dice acá? 100 miligramos por decilitro, o 100 miligramos por ciento, o 100 miligramos en 100 mililitros. Ya está. Grábense muy bien eso. Graben muy bien eso. Para hacerlo fácil, para que me puedan entender a dónde quiere llegar, va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle 100 miligramos en 100 mililitros. Quiere decir que en cada 100 mililitros de plasma, ¿cuántos glucosa hay? 100 miligramos. 100 miligramos. ¿Listo? Esa es la proporción. Cada 100 mililitros de plasma tengo 100 miligramos de glucosa. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto filtro yo de plasma? 125 mililitros por minuto. ¿Cuánto de glucosa en miligramos he filtrado en un minuto? 125 miligramos de glucosa. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. Una cosa es cuántos miligramos he filtrado por minuto y otra cosa es diferente, hablar cuántos mililitros como tasa de filtración, cosa diferente. ¿Sí? Doctor, ¿y si fuese la glucosa 200? Tengo 200 miligramos en 100 mililitros de plasma. He filtrado 125. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto de glucosa tengo? 250 250 miligramos de glucosa por minuto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se capta la idea? Levante la mano y si no lo repetimos. Levante la mano con confianza. ¿Sí? Sí, claro. Necesito eso porque acá la parte de lo que voy a explicar es abajo. Otra vez. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué se han callado? No cometan los errores que hemos cometido sus profesores. Yo era muy callado. Quiero un punto menos. Yo era muy callado, yo me sentaba siempre atrás y esperaba que jamás el profesor me hable. Yo escuchaba, terminaba y me iba a la biblioteca a estudiar. Pero he descubierto de que hubiese aprendido más si me sentaba adelante y hubiese preguntado. Ahora por experiencia se los digo, así es que no se queden callados, pregunten. Así la pregunta no sea la más lógica, pero pregunten. En la siguiente lo mejorarán su pregunta y será más común. Repito, una cosa es hablar de la concentración de la glucosa en sangre, que es 200 miligramos por cuánto de plasma, 100 litros. Y recuerden que la filtración, tú no estás hablando de una sustancia. ¿Qué estás hablando tú? Del plasma. ¿Cuánto de plasma yo filtro por minuto? 125 mililitros por minuto. O sea, en un minuto, ¿tú estás filtrando cuánto? 125 mililitros de qué? De plasma. Entonces, tú haces una regla 3 simple. Si en 100 mililitros tengo 200 de glucosa, por ejemplo, en 125 de plasma, ¿cuánto de glucosa voy a tener? No sé si me dejo entender. Es una regla 3 simple, nada más. Por ejemplo, doctor, tengo 300 de glucosa. ¿En cuánto? En 100. ¿Listo? Tengo 300 miligramos, ¿en cuánto? En 100 mililitros de qué? De plasma. Pero yo estoy filtrando ¿cuánto? 125 mililitros de plasma. ¿Cuánto contendrá en glucosa esos 125? ¿Cuánto? 375 miligramos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, puede que la pregunta les diga, doctor, ¿cuánto de miligramos de glucosa estás tú? ¿Por qué les pregunto eso? Porque al momento que tú vas a reabsorber, tú no estás reabsorbiendo plasma con glucosa. ¿Tú reabsorbes qué? Glucosa. No sé si me dejo entender. Acá no es filtración, por si acaso. O sea, acá el agua ya se puede meter, bueno, cada quien se individualiza. La glucosa me interesa. Entonces, a mí me interesa cuántos miligramos de glucosa voy a reabsorber a nivel de mi túbulo proximal. ¿Listo? Y como todo tiene que ser por tiempos, lo vamos a ver en un minuto. Entonces, ahora sí me van a entender lo que les voy a explicar. Cuando nosotros hablamos, doctores, del transporte máximo, significa cuál es el tope de reabsorción que yo voy a tener.
Entonces, en varones se ha visto que el tope es 375 miligramos por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Ya está. Vamos a hacerlo prácticos. 375 miligramos por minuto. Ya está. Olvídense de la superficie corporal. ¿Listo? En mujeres aproximadamente es 300 miligramos. Es la máxima capacidad de reabsorción. Lo máximo. Y justo y felizmente hemos hecho un cálculo. Para que yo tenga 375 miligramos por minuto a este nivel, ¿cuánto de glucosa tendría que tener? 300. Es decir, si yo deduzco, digo, si mi paciente tiene 300, pues es obvio que a ese nivel va a tener ¿cuánto? 375 miligramos de glucosa. Llegó a su tope. O sea, entonces los fisiólogos dedujeron y dijeron, entonces todo paciente diabético que tenga más de 300 de glucosa, ¿qué va a pasar? Va a orinar la glucosa. ¿Sí? Sí. Si yo tengo menos de 300, como no he llegado a mi tope máximo, entonces quiere decir que voy a reabsorber. Desde un punto de vista de fisiología, como todo en la vida, en laboratorio sale perfecto y sale muy bien, pero en la vida real no es así, ¿ya? Porque nuestro cuerpo no solamente es membrana, tiene otros componentes biológicos que pueden modificar. Por eso es que cuando ustedes aplican un fármaco en laboratorio, se han hecho sus prácticas de antimicrobianos, visto que han puesto pastillitas de antibióticos naturales, creo, ¿no? Han puesto para ver si algunas bacterias, creo que estaban con Klebsiella, no sé con qué, otros antimicrobianos. Ustedes han hecho y han visto cuál es el que mejor mata, listo, pero ese es en el laboratorio. Y se dan cuenta que en la vida real, cuando se le das a un paciente, oye, no pasó nada, sigue enfermo. Porque hay otros factores biológicos que pueden modificar tu respuesta. Por tal motivo, ese es un patrón, más no se puede traspolar a la realidad. Para eso tendría que ser un ensayo clínico. Infectamos a todos sus compañeros y le damos el antibiótico. A ver, ahí sí vamos a saber, ahí sí sería muy, muy interesante. El que sobrevive a prueba. Ya, doctores, a esto le llamamos transporte máximo. ¿Cómo se calcula? La tasa de filtración glomerular, ¿listo? Que en base por la concentración de glucosa en el plasma, ¿ya? Y es una regla de 3 simple que hemos hecho y te les va a salir cuánto. Entonces lo normal es 375 miligramos por minuto, ¿ya? Ese es el transporte máximo, es decir, mi túbulo proximal no va a reabsorber más allá de esto. Llega a ese tope, ya no puede más y lo demás se orina, ¿ya? Pero sucede lo siguiente, doctores, que en la parte clínica, ya, esa es la parte de laboratorio muy bonita, yo debe tener 300 para que orinen, pero no sucede eso. Las personas comienzan a orinar cuando tienen ¿cuánto? 180 miligramos por ciento o miligramos por decilitro. Entonces, desde un punto de vista clínico, las personas ya orinan glucosa cuando tienen glucosa más de 180. A este valor clínico se le llama el umbral renal. Umbral renal. Pero según su cálculo debería ser 300. Sí, según cálculos matemáticos, 300. Pero desde un punto de vista clínico funcional es 180. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a pensar, decir, doctor, o sea, si yo mantengo a mi paciente menos de 180, ¿va a orinar glucosa o no? No, porque todo se va a absorber. ¿Listo? Entonces, doctor, si yo voy a dar un tratamiento a un paciente, ¿cuánto de glucosa debe tener como máximo en su control? 180. Y eso está en las guías. Dice, todo paciente postprandial dar tratamiento para que su glucosa se mantenga menos de 180. Y de ahí viene esa explicación. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, si ya entendí esto, yo tengo una curva de filtración y deben saber que normalmente es lineal. A más filtración yo tenga, ¿listo? Mejor dicho, voy a tener mayor concentración de glucosa, debería tener mayor concentración también de miligramos de la sustancia que es glucosa. Esto es normal, ¿no? O sea, si acá fuese 500, va a ser mucho más. Si acá hay 600, mucho más. ¿Listo? Es proporcional. Esta es la curva de la línea de filtración. Pero yo tengo una curva de excreción. ¿Cuándo voy a encontrar glucosa en orina? Y eso parte desde nuestro umbral renal, que es 180 en sangre, ¿ya? 180 miligramos por ciento, miligramos por decilitro, miligramos por 100 mililitros, ¿ya? Por favor. Pero yo tengo una curva que se llama la curva de reabsorción. ¿Cuánto es el tope de mi reabsorción?
Sí, entonces. ¿Cuánto hemos hecho? 375 miligramos por minuto, porque es lo máximo que puede reabsorber ¿quién? El túbulo proximal. ¿Y en damas cuánto sería? 300, ¿ya? A esto le llamamos la curva de reabsorción. Cuando tengo una glucosa de 100, todo se va a reabsorber. Cuando tengo una glucosa de 180 hasta aquí, por lo menos 175, todo se reabsorbe. Pero llego a 180 y miren, llegué a mi tope, por tal motivo ya no reabsorbo más. Y lo que no reabsorbe, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a orinar, ¿ya? Y lo vas a excretar. Muy bien. ¿Sí? Claro, preguntas hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Y lo tengo que mencionar porque he descubierto que ha habido 4 preguntas que han hecho en ENAM sobre transporte máximo de glucosa. Los valores de transporte máximo de glucosa son muertos, porque nadie se había estudiado eso. Y segundo, el umbral renal para la glucosa es de, ponían 300, 250, 120, 180, tienen que marcar 180. ¿Ya? Son preguntas que venían muy simples, pero son teóricas. ¿Listo? O sea, si no lo sabes, bien difícil que no te acuerdes, porque no es para razonar, eso es para memorizar. Doctor, eso de 375 entonces no cumple casi en todas las personas. Imaginemos que es una persona de estatura mediana. Claro, ahí lo aplicas por metro cuadrado de superficie corporal. Pero el estándar es 1.72, es que casi estandaricémoslo para todos. Muy bien, bien doctores, entonces, continuando con nuestra explicación, como les explicaba, llega un momento en que los solutos van a ingresar y la zona que está a nivel de la luz tubular comienza a quedarse con menor osmolaridad comparado, por tal motivo, de lo que era, por ejemplo, 295, 96, miren cómo baja y acá aumenta la osmolaridad. Por tal motivo, el agua va a querer ir del lugar de menor concentración a mayor concentración. Y el agua se va a trasladar tanto por vía transcelular como paracelular. ¿Dónde sería transcelular? A ver, necesito recordar todo el sistema de flora. A ver. Ya, acuaporinas, ¿dónde? En el túbulo colector. Sí, pero más es colector. Ya, acuaporinas, ya, colector. Otra zona donde se reabsorbe agua. Proximal. Porción descendente de esa. Ya, el proximal. Porción descendente. El proximal sí, y podría ser, pero no es donde se tienen bastantes canales de reabsorción, canales de acuaporina también, es el asa descendente delgada. Sí, También tiene acuaporinas. ¿Listo? Entonces, gracias a esas acuaporinas es que se puede hacer un transporte transcelular. Pero en el tubo proximal no hay muchas acuaporinas. Entonces, ¿qué tipo de transporte creen que va a ser el agua? Más paracelular. Por eso que el tubo proximal usa mucho el transporte por arrastre. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Eso más realmente el tubo proximal. ¿Listo? Estamos analizando un poco acá lo que es el túbulo proximal. Muy bien, vamos a seguir con el túbulo proximal. Entonces, en el agua, en la función diapositiva, primero es los iones y después el agua por arrastre. Sí. Siempre sí. Normalmente, principalmente son los solutos. Y el agua, bueno, esto no es cámara lenta, ¿no? Al toque entran los solutos e inmediatamente está entrando el agua. Donde van los solutos, va el agua. Principalmente donde va el sodio, ¿no? Ustedes saben que el agua siempre persigue el sodio. Donde va el sodio, va el agua. Algunos son agua. Otros son sodio también. Sí. Por cierto, las acuaporinas en la asa descendente de Henle no son dependientes hormonales, son canales que están ahí, abiertos. Los que son dependientes hormonales son a nivel de túbulo colector, porque hay dendritas del ADH. ¿Listo? ADH. Ya, muy bien. Ahora, doctores, la reabsorción de la urea. La urea tiene una peculiaridad. Doctores, querramos o no, la urea es muy importante para la funcionalidad renal. No, pues es tóxica cuando el riñón falla, pero yo la necesito. Porque hay mecanismo de contracorriente que van a aprender también en las siguientes clases. Se dan cuenta que la urea es la única que se encarga de alcanzar concentraciones hasta 1200 de orina. Si no fuese por la urea, ningún otro podría poder concentrar la orina a tal punto que llegue hasta 1200 de osmolaridad.
¿Ya? O sea, es la máxima concentración que podemos llegar como seres humanos. Las ratas llegan hasta 1800, 1900, los camellos creo que pueden llegar a concentraciones de manera mucho más todavía. ¿Ya? Pero el ser humano lo máximo es 1200, no podemos concentrar más que eso, pero gracias a quién, a la urea. Entonces la urea es un elemento muy importante, ¿listo? A medida que el agua va abandonando la luz tubular, ¿no? Se han dado cuenta que el agua se está metiendo, ¿listo? El gradiente osmótico se concentran otras sustancias presentes en el núcleo tubular, principalmente aquellas que no están acopladas al transporte activo de sodio, como en el caso de la urea y el cloro. Entonces se van acumulando aquí urea. Porque la urea, en realidad, doctores, no tiene un transportador específico. ¿Ya? No es que la urea tiene su canal, su transportador, no. Entonces se va acumulando. Y el agua nuevamente ingresó a este nivel. Los gradientes así creados para estas sustancias, la concentración de la luz tubular mayor que es el intersticio, dirigen el transporte desde la luz del espacio intersticial por difusión simple o facilitada. Este transporte es muy evidente en la porción terminal del túbulo proximal. Los segmentos S2 y S2, S3 y S4 serían. Desde el intersticio de las sustancias del agua difunden luego hacia los capilares. Observen, no vale más que 1000 palabras. Observen, la urea tiene una peculiaridad. Es una sustancia que puede pasar las membranas. ¿Ya? La urea tiene esa peculiaridad. Entonces la urea va a usar dos transportes, transcelular y paracelular, como mecanismo básicamente de transporte. Por tal motivo, doctores, la urea tiene una peculiaridad. Se difunde por todos los compartimentos de forma equitativa. O sea, siempre va a tener la misma concentración de urea, intersticio, la misma concentración de urea a nivel de la célula, ¿me entender? Es una molécula que se difunde muy fácilmente, ¿ya? Esa es una peculiaridad de la urea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, doctores, dentro de lo que es la parte proximal, recuerden, todo el transporte en el túbulo proximal depende directa e indirectamente de ¿quién? Del sodio. Sodio. No sé si se han dado cuenta, casi todo el transporte es sodio. Si yo no resuelvo sodio, tampoco voy a resolver agua. Y si no resuelvo sodio, tampoco resuelvo glucosa, tampoco aminoácidos, y tampoco, ¿me dejo entender? O sea, dependemos mucho del sodio. Entonces, cuando a un paciente tú dices debe comer poco sodio, tengan mucho cuidado de no llevarlo a un hiponatremia también. Tengan mucho cuidado. Como la resolución de agua está acoplada a la resolución de solutos, el líquido resorbido es, ¿qué dice? Isosmótico. Ahí se han comido ¿ya? Isosmótico, doctor. ¿Cómo así? Yo les hago una pregunta. En todo el recorrido que va a venir, ¿ya? En todo el recorrido que viene por el túbulo proximal, ¿cuál es la función del túbulo proximal? Reabsorbe la mayor cantidad, es la principal zona de reabsorción. Reabsorbe solutos y también ¿qué reabsorbe? Agua. En pocas palabras, reabsorbe con la misma osmolaridad. Entonces, si entró como 300 y reabsorbe solutos y agua, ¿cómo va a ser la osmolaridad de la orina en el túbulo proximal? Sigue siendo 300, porque así como le he quitado solutos, le he quitado agua. Por tal motivo, si viene una pregunta, ¿cómo es la osmolaridad en el túbulo proximal? En todo el recorrido del túbulo proximal es isosmótica la orina. ¿Ya? La orina es isosmótica. Doctor, acá, acá, como consecuencia de los procesos de reabsorción en el túbulo proximal, el líquido que emerge de este segmento carece de condiciones normales de glucosa, aminoácidos y otras sustancias de importancia para el organismo. ¿Correcto o no correcto? Sí. Entonces, no se olviden, una vez que pasa mi orina del túbulo proximal al asa de Henle, es una orina que no debe tener ¿qué? Glucosa y no debe tener ¿qué? Aminoácidos. ¿Ya? Principalmente esas dos no debe estar presente. Listo. Y una vez que yo entro al asa de Henle, ustedes se van a dar cuenta que ¿qué pasa cuando paso por el asa descendente de Henle? Se reabsorbe solamente agua. ¿Por qué agua? Porque tiene acuaporinas, que no son dependientes de hormonas, están abiertas, nada más. ¿Por qué sale entonces el agua? Siempre el agua se mueve por osmolaridad. Quiere decir que de mi asa descendente de Henle, estoy bajando mi orina, hay acuaporinas, mi intersticio debería tener mayor o menor osmolaridad. Mayor. Si yo logro que mi intersticio tenga mayor osmolaridad, pues el agua solita va a salir. Sale. No necesito más que eso. ¿Listo? Entonces es permeable el agua.
Por tal motivo, doctores, no se olviden que esa orina que viene de siguiente se va a hacer más hiperosmótica, ¿no? Va a ser más hiperosmótico conforme va bajando, va bajando. ¿Ya? Doctor, entonces en una hipertensión sí o sí pasa por las purpurinas el agua. ¿Una qué? En una hipertensión. ¿Cómo así? En una hipertensión lo que se quiere es reducir el agua, ¿verdad? Pero esas acuapurinas no se cerrarían entonces, no es dependiente. Ah, del asa descendente. Ajá. No. Desde ahora les voy diciendo, todo lo que pase en el túbulo proximal, en el asa descendente o asa ascendente o en el túbulo distal, no son dependientes de hormonas, no son modificables. Siempre se va a resolver el mismo porcentaje. Seas hipertenso o hipotenso o tengas mucho volumen o poco volumen, siempre se resuelve igual. ¿Dónde se va a dar la regulación? El túbulo colector y contorsión. El colector, ya, porque hay una producción hormonal. Por eso es que ya actúa el sistema de testosterona. ¿Ya? Claro, la parte final del distal, final, que es el túbulo, o le dicen conector, y la parte del colector. ¿Listo? Tanto la zona cortical como la zona medular, porque el colector es todo eso. ¿Ya? Muy bien, eso lo vamos viendo, no queremos etapas. La concentración tubular de aquellas sustancias que son filtradas pero no son resolvidas aumentará proporcionalmente con la resorción de agua. Hay sustancias que no van a ser reabsorbidas. Entonces, y esas sustancias son las que le van a dar un componente de osmolaridad a esta orina. ¿Listo? Y es importante que esté presente. Muy bien, vamos. Ahora, lo que les voy a decir es lo siguiente. ¿Dónde se da la mayor secreción de las sustancias de desecho que tenemos en nuestro organismo a nivel renal? En el túbulo proximal. Doctor, me pusieron penicilina, ya dejó todo, y pasa por mi riñón y tiene que ser eliminado. ¿Cómo lo va a eliminar? ¿Por secreción? Por secreción principalmente, más que por filtración. Repito, se elimina más por secreción que por filtración. ¿Listo? Y estos fenómenos se da básicamente porque yo voy a eliminar algunos aniones orgánicos secretados en el túbulo proximal o voy a hacer algunos cationes orgánicos que son secretados en el túbulo proximal. ¿Qué aniones orgánicos conocemos? A ver, lo que nuestro cuerpo tiene son sales biliares, los bifuratos, uratos, oxalatos. Y como drogas, doctores, tenemos la penicilina. Por tal motivo, desde ahora les digo que cuando su riñón falla y no pueda secretar, ¿qué cree que va a pasar con la penicilina que le pusieron a su paciente? Se va a acumular. ¿La siguiente dosis le pondrán la misma dosis? No. ¿O bajarán la dosis? Bajar la dosis. Bajas la dosis. No sé, se tienes que corregir, porque si le dicen, toma, sigue haciendo 5 días la misma. Oye, doctor, ¿pero no está secretando? Sí, lo vas a intoxicar. ¿Ya? Puedes hacer una reacción. Entonces recuerden eso. Tenemos los salicilatos, como por ejemplo ácido salicílico, las aspirinas, sulfonamidas, probenecid, que son medicamentos que se eliminan. Ahora, ¿qué cationes tenemos? Por ejemplo, tenemos la serotonina, la histamina, la epinefrina, la creatinina y la colina. Ahora, aquí es el detalle. ¿Se acuerdan que le dije que la creatinina no era una sustancia A perfecta? Es porque en el túbulo proximal tiene una secreción mínima, o sea, es especial. Pero, caballeros, o sea, hay una secreción, ¿ya? Pero es mínimo. Y de drogas, atropina. Ustedes van a usar alguna vez atropina, simetilina, morfina, por ejemplo. Eso sí, doctores, si van a usar morfina en un paciente que tiene falla renal, regulen la dosis. ¿Ya? Morfina. La morfina es depresor respiratorio. Entonces, ¿se imaginan? Morfina, no lo elimina. Claro. El paciente va a ser depresor respiratorio y hace paro respiratorio. O todos los días se muere el paciente. No se murió por la enfermedad. Si viste ya era terminal, porque morfina usamos en países terminales, se murió porque le diste mucha morfina. Ayudaste a su muerte. Lo cual no debería pasar. Entonces, por eso, cuando tengan un paciente con falla renal, no se olviden, no secretamos fácilmente estas sustancias. Hay que hacer corrección. Listo, entonces, no se olviden los transportes, básicamente de lo que hemos conversado acá. Esta parte sí quería conversar con ustedes. ¿Cómo así yo puedo eliminar un ácido débil por difusión parcial? Miren lo que pasa a nivel proximal. Miren cómo se secreta. Observen, yo tengo un ácido
débil, miren cómo pasa, porque no está con cargas, y si no está con cargas puede pasar la membrana, ¿no? Porque está con cargas, lamentablemente no puede pasar la membrana. Pasó, acá ha difundido, ¿no? Pero como, así como pasa, también puede regresar, pero cuando está en su forma aniónica, no pasa las membranas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo yo secretar estos ácidos débiles? Fácilmente. ¿Cómo yo podría hacer para que este ácido débil, cuando ya esté en la luz, se disocie en anión y hidrogenión? ¿Cómo tendría que estar este en medio? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino. ¿Alguien me dice algo diferente? La pregunta es, viene mi ácido que está, ¿no?, con su hidrogenio, es un ácido débil, viene. Dicen débiles porque fácilmente desprenden su hidrogenio. Viene acá y debe disociarse en su anión y en su hidrogenio. ¿Cómo debería estar en medio a este nivel? ¿Ácido o alcalino para que se disocie? Si está neutro. 7-8. Ya, más alcalino. Ya, alcalino. Ácido, su compañero. Alcalino. Ya, tres alcalinos y un ácido. ¿Algo más? Los que no opinan, deduzcan, ¿ah? Porque muchos de los razonamientos que les estoy haciendo es porque les va a ayudar mucho cuando venga algún examen. Ya, razonen muy bien esto, por favor, ¿ya? Porque la propiedad más está. Ya, entonces, si es alcalino, ¿qué va a suceder? Yo necesito liberar el hidrogenio para que no sea tan alcalino y buscar una neutralidad. Porque si esto fuese ácido, no me conviene liberar el hidrogenio porque lo haría más ácido. No sé si me entienden. Entonces el medio tiene que estar alcalino. Ya está. Entonces, doctor, se me ocurre a mí darle a un paciente bicarbonato, ¿no? Y de esa manera cambio su pH y lo hago su orina más alcalina. Entonces, a más alcalina esté la orina, más fácil puedo secretar que los ácidos débiles. Entonces, observen. Pues miren, viene y si le pongo bicarbonato, se disocia y este anión va a poder regresar. No, lo vas a eliminar. Entonces, es una manera muy interesante de secretar ácidos débiles, que es la mayoría de drogas que usamos, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un pH sanguíneo, escuchen muy bien, de 6.9, está totalmente una acidosis metabólica, pero ya está a punto de morirse, ya está llegando a 6.8. Pregunta, ¿cómo va a estar su orina? Ácido. ¿Va a ser fácil que este paciente elimine las drogas que le están metiendo? No. Y eso nos ha pasado mucho a nosotros. En la UCI, por ejemplo, si no logramos que mejore su pH, este paciente se va intoxicando con las drogas. O todo, pero tiene un buena diuresis, orina bien. Es que no se pone desde el principio, que cuando a pH más ácido, más difícil es la secreción de las drogas. ¿Bien? Entonces, logremos que nuestro paciente tenga un pH óptimo, que sería por lo menos 7, ¿ya? 7, para que le ayude a eliminar, ¿ya? Entonces, el pH más alcalino me ayuda a secretar mejor los ácidos. Doctor, ¿y qué le hace al paciente que tiene el pH ácido en ese momento? Le damos bicarbonato. Endovenoso. Si tú le das bicarbonato endovenoso, mejoras el pH. Y lo otro es buscar la causa, porque si es una cetoacidética de la insulina, si es una, por ejemplo, intoxicación por metanol, le doy alcohol, champán, whisky, vino. Claro, ese es el tratamiento. Para la acidosis por metanol, parte del tratamiento es darle alcohol etílico. Tiene que embriagar al paciente. Ojalá me dé. Por vía nasal se le pone una sonda y se le pone ahí. Bueno, a uno trae whisky, ¿ya? Se prevé si tomo yo. Se va a prevenir. Pero solamente cuando tiene infección por metanol, ¿ya? No para otros casos, por Y para prevenirlo. no por deshidratación ni por eso, tiene que ser solo por metanol. Por deshidratación.
Ya, a ver, doctores, por tal motivo Lo que no vamos sabe. al asa de género. Ya para ir Ley. finalizando esta parte. Pero doctor, práctica 4:30, doctor. No, es decir, las doctoras me matan si es que no vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Ya, en el asa descendente, doctores, básicamente agua, ¿sí? Sí. Y recuerden que se da por acuaporinas no dependiente de hormonas. Están abiertas. Por tal motivo, el pasaje del agua depende de quién? De la gradiente que tengo en mi intersticio. ¿Qué pasa si tengo osmolaridad de 300 en mi intersticio? Se mantiene. ¿De acá cuánto viene? 300, 300, 300, 300, 300. Y se supone que conforme voy bajando se va concentrando más mi orina. Sí. Pero ¿qué pasa si acá es 300? No se concentraría. ¿Va mi orina? ¿Saldría? No. ¿Agua? No, porque 300 y 300, ¿para qué me muevo el agua? Dice si es igual. Claro. Entonces, ¿de quién depende que pase acá? De la Intersticio. concentración del intersticio. Claro. Entonces, acá será 300, 400, 500, 600, 700, 800, Cada vez más. 1200. Como voy bajando, va teniendo más agua, más agua, más agua, se Llega a concentra. 300. Y conforme voy subiendo, acá la diferencia es que en vez de salir agua, acá sale que solutos. Entonces voy sacando solutos y mi orina se va haciéndose más hiposmótica, porque acá se ha hecho bien hiperosmótica y voy perdiendo Está volviendo, hasta que ¿no? voy llegando a la asa ascendente gruesa, que ustedes pueden apreciar acá que tengo una flecha mucho más roja, más robusta, porque es la zona más importante de reabsorción de solutos, principalmente la principal responsable de que el intersticio sea bastante osmótico. ¿Quién? El asa ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Listo? La porción ascendente gruesa del asa de Henle. Hay un cotransportador llamado sodio, potasio, 2 cloros. ¿Ya? El más importante, doctores, porque gracias a este yo logro mantener una osmolaridad bastante alta en donio, En el intersticio. ¿Habrá algún medicamento que me anule aquí? Furosemida. Furosemida. Entonces, furosemida. Si yo anulo esto, mi intersticio ¿cómo va a estar? No tan concentrado. Y si no está muy concentrado, no le quito agua. Y si no le quitas agua, vas a orinar mucho más. ¿Listo? Doctor, ¿por qué, doctor? Ahora, vayamos a las acuaporinas del túbulo colector. Imaginemos que es lo mismo. El túbulo colector. Viene mi orina y se supone que de acá, que está, digamos, mi orina en 100 de osmolaridad y acá estoy en 1000. ¿El agua va a pasar? Sí. Yo abro mis acuaporinas por mi ADH. ¿Qué va a pasar con el agua? Rápidamente se va a reabsorber porque acá tengo más osmolaridad y en mi túbulo colector tengo menos osmolaridad. Lo mismo que acá. Pero ¿qué sucedería si fuese mi osmolaridad de túbulo colector idéntico a mi intersticio? Así tenga muchas acuaporinas, ¿va a pasar el agua? No, porque son idénticamente osmóticos. Claro. ¿Listo? Lo vamos a ir viendo más adelante. A ver, no se olviden, bomba con transportador sodio, potasio, 2 cloros, inhibido por la furosemida. Por eso que la furosemida es el más potente diurético que te puede hacer orinar. ¿Podemos hacer esa práctica? Sí. Hoy día Hoy podemos día hacer. Van a darse cuenta cómo le pongo furosemida a sus compañeros y va a orinar en menos de media hora casi 1 litro. Ya. Media orina. Eso sí, si se desmaya, Le damos, es que orina bastante. le damos una solución isotónica. No se desmaya, sino que el problema es que orinas tanto que te deshidrata rápido. Entonces hay que estar hidratando. ¿Y a quién compra? No. Por ahora no queremos ningún incidente. Nosotros solo lo hacemos. Ya, doctores, se reabsorbe aproximadamente el 25% del cloruro de sodio y el 15% del agua filtrada. ¿Listo? Eso es lo que pasa a este nivel. Muy bien. Me olvidaba. No se olviden que como se reabsorbe más cloruro de sodio que agua, el líquido que abandona el asa de Henle, ¿cómo es? Hiposmótico. Todo lo que abandona el asa de Henle, ¿cómo es la orina? Hiposmótica, porque ya le hemos quitado solutos. Entonces, solamente el único lugar donde la orina es isosmótica es en el túbulo proximal. Se hace más hiperosmótico en el asa descendente y se hace va haciéndose más hiposmótico. Y en el túbulo distal, ¿cómo va a ser la orina? Hiposmótica. Ya está. ¿Listo? Veamos la superbomba.
No bomba, súper transportador, digamos. Ya, entonces, viene, observen. Ah, ya, tengo yo canales de potasio, canales de cloro, ¿ya? Muy bien, observen aquí. Entonces, cloro, dos cloros con potasio y sodio. El sodio sale por acá con el potasio, forma una bomba. El cloro tiene su canal y el potasio también tiene su canal. Entonces, el potasio es como que estuviese, entra, sale y por acá también, ¿no? Hay canales de sodio. El principio fundamental que quiero que recuerden es este cotransportador sodio-potasio, dos cloros, ¿ya? Sodio-potasio, dos cloros. Y gracias a esto, mi intersticio tiene mayor osmolaridad y mi luz tiene menor osmolaridad, ¿ya? Y me conviene tener más osmolaridad en mi intersticio porque eso me va a permitir que mis acoprinas funcionen. Si no, ¿para qué tendría acoprinas? Las acoprinas no es que la ponga acoprinas y baja el agua, no. La acoprina solamente es un canal. Lo que jala el agua es la diferencia osmótica, ¿ya? Muy bien. Vámonos al túbulo distal. El último segmento del túbulo distal, la parte final del túbulo distal, le dicen también conector. Entonces, muchos libros dicen el segmento conector y el túbulo colector son las zonas donde van a actuar las hormonas, como la aldosterona y el ADH, ¿ya? Y son hormonas reguladoras finas, porque hacen todo un tanteo de tu organismo y ellos sí se encargan de hacer la regulación fina. ¿Qué me conviene? Más sodio, más potasio, más agua, ¿no? Hacen la regulación más fina, ¿ya? Muy bien, este transporte básicamente se va a dar a nivel de túbulo distal y colector. Ahora, el túbulo distal tiene un segmento más proximal, más cercano, no el que se va a conectar con el colector, sino el inicial. Ese segmento inicial tiene un cotransportador de sodio-cloro, ¿ya? Hay un transportador de sodio y cloro que también es importante porque ustedes van a aprender que hay. Observen, ¿listo? Sodio y cloro. ¿Dónde se va a dar esto? No en la parte final del túbulo distal, sino en la parte inicial del túbulo distal. ¿Listo? Es un cotransportador de sodio y cloro. Pregunta: ¿cómo se llama el diurético que inhibe hidroclorotiazida? Por tal motivo, desde ahora les voy diciendo que la hidroclorotiazida es un fármaco diurético no tan potente como la furosemida, pero sí muy importante, porque ¿qué creen que va a hacer al sacar sodio y cloro del intersticio? También contribuye a aumentar la osmolaridad, ¿dónde? En la zona intersticial. No es tan potente como la furosemida, ¿ya? No es tan potente, pero sí. Es un diurético muy suave, tranquilo, no te deshidrata tan rápidamente. Por eso es que lo usamos para pacientes hipertensos, ¿ya? ¿Listo? Y vamos a la parte final, que es el túbulo conector. Ya saben a qué me refiero, conector y el colector. ¿Por qué, doctores? Porque ahí voy a tener células principales y células intercaladas, que ustedes ya han hecho en histología. Las principales básicamente tienen que ver con sodio y potasio, ¿ya? Y las intercaladas tienen que ver con hidrogeniones y bicarbonato, ¿sí? Y cloro, bueno, cloro también tiene ahí, tiene que ver, pero principalmente protones o hidrogeniones y bicarbonato. Entonces eso interviene mucho en el manejo ácido-base, y esto interviene mayormente en lo que es sodio y potasio. Y desde ahora les digo, doctores, ¿quién se encarga de regular el sodio y potasio? Aldosterona. Entonces, desde ahora graben esto en su mente, que cuando tenga un paciente que tiene hipernatremia, hipopotasemia, ¿qué podría explicar que tenga ese fenómeno? Mucha aldosterona. Y si tengo hiponatremia con hiperpotasemia, entonces, cuando vea un paciente que tiene variaciones de potasio y sodio inversos, sospechen en aldosterona, ¿ya? Sospechen en aldosterona. Desde ahora les voy diciendo. Muy bien. Mecanismo de reducción de sodio, creo que ustedes ya lo conocen, básicamente cómo se da ese nivel. Mejor vamos a ver a los dibujitos. Ya está. Entonces, doctores, en las zonas principales yo tengo un canal de sodio y tengo un canal de potasio. Canales. Doctor, entonces, ¿qué hace que se mueva? Los canales. La bomba sodio potasio te pegas. Y observen. Mi bomba sodio saca sodio y secreta
potasio, nada más. Lo único que necesito son canales. Punto. No hay más. Por tal motivo, si yo le voy a dar un medicamento que me inhiba, la aldosterona, por ejemplo, que es citoplasmático, su receptor, sí, a nivel nuclear se va a encargar de producir más bombas sodio, potasio, TPase y más canales de sodio y potasio. Potencia, ambos efectos. No solamente produce más bombas sodio, potasio, TPase, sino que la potencia hace que sea mucho más rápido el intercambio. Listo. Entonces, de esa manera boto potasio y reabsorbo sodio. ¿Ya? ¿Habrá algún medicamento que inhiba a la aldosterona? Espironolactona. Ya, la espironolactona, por tal motivo ese paciente ya no secreta potasio y tampoco va a reabsorber sodio. Entonces ese paciente va a tener mejor potasio en su sangre. ¿Ya? ¿Listo? Y por último, la parte de los protones y bicarbonato que se van a las células intercaladas. Como ustedes pueden ver, yo aquí tengo básicamente una bomba de protones, ¿ya? Dependiente de ATP, una bomba activa, ¿ya? Ahora sí. Entonces miren, tengo un intercambiador bicarbonato-cloro, reabsorbo bicarbonato y elimino cloro, y tengo una bomba de protones básicamente que saca protones. ¿Listo? Entonces esta zona boto hidrogeniones y reabsorbo ¿qué? Bicarbonato. ¿Cuál es la función del riñón? Reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato que necesito porque mi cuerpo es productor de ácidos y tengo que eliminar hidrogeniones. Las zonas intercaladas cumplen esa función. Pero graben este punto que les voy a razonar cuando hagamos alcalosis metabólica. Cada vez que en esta zona intercalada yo reabsorbo un bicarbonato, ¿qué estoy eliminando? Cloro. ¿Ya? Después lo vamos a entender, pero graben este mecanismo. En conclusión, doctores, a nivel de los segmentos distal, terminal o conector y el colector, ¿quién va a actuar? Aldosterona. Regula la relación de sodio. Doctor, en el túbulo final y en la parte inicial del colector, en la parte cortical diría yo, bastante al inicio, ¿qué va a actuar? La secreción de potasio. ¿Quién? Aldosterona. ¿Y la antidiurética dónde va a actuar? Colector. Doctor, ¿y en el conector actúa la aldosterona, la ADH? Casi nada. Y tampoco me interesaría. En la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesaría que actúe la ADH en la parte final del distal? No me interesaría porque a mí me interesa que las acuaporinas que voy a expresar por la antidiurética estén en el recorrido de ¿quién? Del túbulo colector. Porque ¿hacia dónde va la osmolaridad? 300, 400, 500, 600, 700, 800, hasta 1200. Entonces, ¿dónde me convendría poner más acuaporinas? ¿En la parte de arriba del túbulo colector o en la parte medular del túbulo colector? A más abajo coloque acuaporinas, más voy a reabsorber porque hay más osmolaridad abajo. ¿Me dejo entender? Si yo coloco acuaporinas arriba, voy a reabsorber, pero acá la osmolaridad es 400 o 500. Ya, pero si pongo más abajo, acá es 700. Si pongo más abajo, es 1000. Entonces, ¿dónde me conviene poner más acuaporinas si quiero reabsorber más agua? Bueno, en sí todo el recorrido. ¿Ya? No se olviden la transfusión de agua. Esta parte no. Hasta aquí. Pregunta, doctores, hasta aquí. No los he querido marear. Todo bien. Pregunta, doctores, pregunta. Pero el fosfato no se unía con el hidrogenión y no con el bicarbonato. Sí. Ahí, a ver. Esto lo vamos a hacer en la tercera unidad, pero ya que hizo su primera pregunta, se supone que nosotros eliminamos hidrogeniones. ¿Han visto, no? Se dan cuenta que en todo lado, en el proximal, ¿cómo era? Intercambiador, sodio, hidrogenión. O sea, entra un sodio y elimina hidrogenión. ¿Listo? En el túbulo, en la parte final, también hemos visto que tengo células intercaladas que hacen intercambio también. Elimino hidrogeniones y también reabsorbo bicarbonato. O sea, siempre elimino hidrogeniones. Secreto, voto hidrogeniones. Es tal la cantidad de hidrogeniones, doctores, en su cuerpo que la orina debería ser ácida.
ustedes deberían tener un pH de orina de 1. Pero ¿qué pasaría si tienen un pH de orina de 1? Ustedes orinan, o por casualidad, o ustedes orinan ahí a un poste de metal y van a ver cómo se va a hacer un hueco en metal. Pero más hueco se va a hacer su vejiga. Las bacterias, bueno, todas las bacterias van a morir, ¿no? Pero se va a perforar tu vejiga, se va a perforar todo. Se va a deshacer todo tu tejido. Porque tu sistema urinario no está diseñado para soportar pHs de 1 como tu estómago. Entonces tú necesitas un mecanismo protector. Y ahí entra el fosfato, que dice su compañero. Viene el fosfato y captura parte de esos hidrogeniones. ¿Listo? Los captura. Y orinas fosfato. Pero el fosfato unido a hidrogenio ya no es ácido. Netamente lo elimina. Punto. También viene otra sustancia que se llama amoníaco. Viene el amoníaco, se une con el hidrogenio y lo contrarresta y también orinas amonio. ¿Estás eliminando hidrogenio? Sí, pero protegida. ¿Me dejo entender? Y poder eliminar hidrogenio libre, sí, por eso es que tienes un pH de 6, 5, 7, 8, ¿no? Porque hay libres que estás eliminando, pero hay unos que están protegidos. Entonces, gracias al fosfato y al amonio, es que tu orina no es tan ácida. Ahí cumple esa función. Y ya vamos a ver, y van a entender que a más hidrogeniones yo capte con el fosfato, más bicarbonato voy a formar. Ya eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Bien, doctores, nos vemos en la práctica del día de hoy. Tenemos una práctica de dilución y concentración. Listo. ¿Qué vamos? Alístense. No, en su guía está lo que se tiene que hacer hoy día. Facultades, por favor, también. Tengan a sus voluntarios listos. ¿Voluntarios para la exposición? No, para el experimento de hoy día. Hoy día no hay exposición, ¿no? No, sí hay, porque dentro de cada. Hay un lapso de tiempo que vamos a esperar. Hacemos el experimento, esperamos 20 minutos. En ese lapso de espera, para no aburrirnos, vamos a hacer exposiciones. ¿Ya? ¿Pero el sorteo puede ser al inicio? No, el sorteo es al inicio, pero me el hecho de que como tenemos pausas de 20 minutos para esperar el siguiente resultado, en esos lapsos de 20 vamos a hacer la exposición. Si no, nos vamos a aburrir. ¿Hasta qué hora dura la? Pero son 6 secciones. Sí, tendrían que